mis chicos. Tenemos continuidad ahora en nuestras temáticas y ahora vamos a ver la caracterización de variables cualitativas en matemáticas. Nos situamos en la página 66, por favor, para avanzar desde ahí. Nosotros tenemos aquí una pequeña recapitulación en relación a que ya hemos visto cierto tipo de muestras, variables, incluso nosotros vemos que todo esto surge a raíz de estudiar una población. Pero entre las variables se recuerdan que estuvimos viendo que tenemos dos ramificaciones, que son las cualitativas, las que nos expresan cualidades, atributos, ¿verdad? Y cuantitativas, que son las que se representan en conteo. Entonces, entre la caracterización de variables cualitativas, vamos a ver lo siguiente. Cuando en una población se hace un estudio para medir gustos o preferencias, se dice que se está analizando una variable cualitativa de dicha población. El color de cabello, las preferencias por una determinada marca de automóvil, el gusto por el sabor de helado, son consideradas variables cualitativas. Entonces, caracterizar una variable cualitativa consiste en describir su comportamiento en una población de acuerdo con unos parámetros definidos. Entre estos parámetros se van a utilizar la distribución de frecuencias, las gráficas y la moda. O sea, cada una en su momento. Por ejemplo, nosotros tenemos acá, dentro de lo que estamos viendo a evaluar, ¿verdad? Nos hace referencia a la distribución de frecuencias. La frecuencia, como su nombre lo indica, es la cantidad de veces que se repite algo, ¿verdad? Es la frecuencia con que se repite algo. Y entonces vamos a ver que hay clases, que son las que corresponden a las diferentes opciones, ¿verdad? Como los gustos, las preferencias u otras características de la variable estudiada. La frecuencia absoluta, que va a ser el número de datos de cada clase y se representa con la letra F, y la frecuencia relativa, que es el cociente entre la frecuencia de cada dato y el número total de datos, o sea que vamos a hacer una división, y este se representa como FR, o sea, frecuencia relativa. La frecuencia relativa se puede expresar como un porcentaje y se halla multiplicando por 100 el cociente de cada anterior. Bueno, vamos a ver esto a la hora de ejecutar para que se nos facilite de mejor manera. Entre los ejemplos resueltos nos da mucha ayuda cuando nosotros necesitamos tomar lectura, ¿verdad? Y ya aplicado a las actividades para aprender, vemos que vamos a definir si tenemos alguna dudita o no. Las actividades para aprender nos piden que leamos y resolvamos en la actividad 119, ya ubicados en la página 67. Nos pide que para la valoración de un curso se pidió a los participantes que evaluaran la calidad del curso en cuanto a contenidos. La evaluación se realizó teniendo en cuenta la siguiente escala numérica. 5 era excelente, 4 muy bueno, 3 bueno, 2 regular y 1 mal. Bueno, vamos a ver entonces. Los datos de la evaluación del curso se representan a continuación. Ahí tenemos el total. Ahora vamos a ver, expliquemos por qué este conjunto de datos puede representar una variable cuantitativa, o sea, ¿por qué se puede representar con números? Vamos a analizar. Recordemos que la evaluación se realizó teniendo en cuenta las características o las asignaciones a estos números. Entonces, puede ser visto como una variable cuantitativa porque sus respuestas, ¿verdad? O los análisis tienen asignado un valor numérico, chicos. Muy bien. Veamos entonces. Acá nos da una sugerencia para trabajar con Excel que vamos a omitir, mis amores. Yo sé que ustedes pueden hacer esto muy bien porque lo han trabajado en computación, pero en este caso no nos es necesario dedicarle ese tiempo. Entonces yo les voy a pedir que avancemos a nuestra siguiente página. Ya queda como una voluntad si alguien quiere ponerlo en práctica porque quiere ver si todo va bien o si se le dificultaría, ¿verdad? Pero no es necesario su realización. Dentro de los gráficos estadísticos nosotros hemos conocido ya varios tipos. Por ejemplo, el diagrama de barras, que es el que podemos observar en la página número 68, ¿verdad? Que esta representación mediante barras va a ser denominado gráfica de barras. Por lo general, es como comúnmente lo decimos. Para construirla es necesario que primero se dibujen los dos ejes de coordenadas, que en este caso va a ser
el literal o el espacio de nuestro cuadrante en relación a lo que sería la variable X y lo que sería la variable Y, que sería el espacio vertical. Se intersecan ambas, en el punto de partida denominado 0, porque desde ahí parte la información. Luego tenemos como segundo, en el eje horizontal se escriben las clases de variables y luego en el eje vertical se utiliza una escala conveniente, o sea, los números que nos convenga colocar. Pueden ir de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100. Todo va a depender de qué estemos estudiando. Y finalmente, sobre cada clase se va a dibujar una barra que tendrá la altura respectiva a la frecuencia para poder representar los números que esto le signifique. Luego tenemos el conocimiento del diagrama o de la gráfica circular. Esta es representada, también denominada, ¿verdad?, como gráfica de pastel, porque va a ser representada en una circunferencia conteniendo los datos respectivos. Ahora, un diagrama circular es la representación de datos en un círculo. Se usa para representar los porcentajes correspondientes. Para poder construir una, ya próximamente, ¿verdad?, cuando nosotros estemos en clase, estaremos poniendo en práctica de igual manera cada una de estas ejecuciones, porque usted va a estar creando sus propias gráficas o sus propias representaciones. Tenemos acá, primero, ¿verdad?, se calcula el ángulo correspondiente a cada frecuencia relativa de fracción, que va a ser con la frecuencia multiplicada por el total de lo que mide una circunferencia completa, o sea, 360 grados. Segundo, se va a dibujar la circunferencia, ¿verdad?, del tamaño que nosotros querramos y se va a ubicar el centro. A partir de ahí vamos a estar trazando un radio y luego con este radio vamos a estar dándole inicio a cada uno de nuestros ángulos que formará una porción de lo que representará en porcentaje esta gráfica de pastel. Y por último vamos a colocarle color o referencia a ese diagrama para poder diferenciar cada una de las clases que estamos representando. La siguiente de nuestras representaciones es el pictograma. El pictograma también es una especie de gráfica, pero que nos va a dar cierta referencia a su utilización, utilizando ciertos iconos o dibujos para poder representar según las cantidades. Veamos, por favor. En este caso, ¿verdad?, un pictograma es un gráfico similar a un diagrama de barras. Emplea un dibujo alusivo al tema que representa la frecuencia de la variable analizada. Este dibujo se representa en una escala determinada para expresar la unidad de medida de los datos correspondientes a cada clase. O sea, en nuestras propias palabras, cada dibujito representa una cantidad, no es solamente uno, ¿verdad? Este caso nos sirve como para ejemplificar. Si yo quisiera decir o describir algo de ustedes, de mis niños de sexto, entonces bastaría que yo colocara un dibujito de un niño o un emoji o lo que yo quiera representar. Y por ejemplo le dé a conocer a ustedes que cada uno de los dibujitos de los emojis que voy a representar va a valer por 5. O sea que el que yo tenga, por así decirles, que vamos a recibir clase el día sábado a 10 varones, pero yo esos 10 los voy a representar con 2 emojis en mi gráfica o en mi diagrama, que es denominado pictograma. Entonces yo solo voy a tener 2 emojis, pero en realidad está representando a 5 niños cada uno, o sea que sería un total de 10. Bien, para construir un pictograma se tiene en cuenta que su formato es libre, se emplea una secuencia de símbolos para representar las frecuencias y se utilizan, ¿verdad?, para el tratamiento de los datos, tanto cualitativos como cuantitativos. Vemos entonces por acá, en las actividades para aprender. Y aunque le vamos a dar lectura porque su decodificación es importante para tener una idea, les comento que esta la vamos a estar ejecutando en nuestra próxima actividad de clases, porque vamos a estar construyendo este pictograma que se nos indica para poder nosotros contestar a las preguntas que se nos está diciendo. Entonces vamos a dejar este pendiente, por favor, y ustedes sin ninguna pena, que es necesario que lo hagamos en conjunto para que podamos socializar al respecto. Ubicándonos en la siguiente página, que ya va a ser la última que estemos trabajando para este día, tenemos la colocación de nosotros en las páginas 72 y 73, por favor, y es para que podamos ejecutar las actividades que se nos dan a conocer.
nos tiene entonces acá. En la primera, que es la actividad 121, nos pide que nosotros completemos la tabla de acuerdo a la gráfica. Están las notas finales de las evaluaciones que se clasificaron de la siguiente manera. Y estamos ahí en bueno, aceptable, insuficiente y el total. Entonces vamos a observar también el diagrama que nos representa las preferencias para desayunar. Chocolate, café y jugo. Ahora bien, entonces como recuerden que nos pedía que completemos la tabla o la gráfica con las notas finales de una evaluación que se clasificaron de la siguiente manera. Entonces vamos a ver por favor y ejecutar. En la actividad 122 me dice que analice la siguiente situación y que luego responda. Y me está diciendo a la vez que la cantidad de casas, que se representa con C, y apartamentos, que se representa con A, arrendados durante un mes en 3 sectores, o sea, en el norte, centro y sur de la ciudad, son los siguientes. Están en el centro, en el norte y en el sur. Y vamos a responder de acuerdo a lo que nos indica. ¿Cuál es el tipo de vivienda que más veces, ¿verdad?, se ha arrendado en cada uno de los sectores? Y usted va a ver, recuerde, arrendados están representados con A, y entonces usted va a hacer un conteo y va a responder. Y luego, al considerar los 3 sectores, ¿cuál es el tipo de vivienda más arrendado? Y va a explicar su respuesta. Muy bien, mis amores. Luego tenemos en la actividad 123 que leer y resolver el siguiente problema. Acá nos está indicando que vamos a crear nosotros un pictograma. Entonces, les sugiero que si a usted se le presenta alguna duda, no se me desespere y que espere, porque recuerde que en la siguiente clase nosotros estaremos tocando la temática de los pictogramas. Y claro, recapitulando un poco de todo esto. Entonces no nos preocupemos porque vamos a estar trabajando en conjunto y por el momento yo les sugeriría que este inciso no lo realice, ¿verdad? Y que no se me vaya a poner usted en plan de que todavía tiene alguna necesidad de explicación, entonces no se preocupe. A la próxima nosotros estaremos trabajando en conjunto para que usted no se le presenten estas actividades. Veamos en la 124, nos pide de igual manera que leamos y resolvamos el siguiente pictograma. Muestra la producción, en este caso, ¿verdad?, mensual, de prendas de vestir de una empresa de confecciones. El pictograma corresponde al mes de abril. Entonces usted está viendo 100 chaquetas, es el equivalente a una chaqueta completa. Pero acá quiere decir que si tengo media chaqueta, estaría representando la mitad de las chaquetas representadas por una completa. O sea que tendría que valer 50. Y entonces usted a la hora de analizar solamente va leyendo la pregunta y observando ese pictograma, que es lo que nosotros tendríamos que ejecutar en las 2 actividades que dejamos pendientes para hacerlas en conjunto. Entonces, un pictograma es una barra, pero representada por dibujitos que nos hacen referencia a una cantidad. Acá recordemos, una chaqueta completa son 100 chaquetas que está representando, por lo tanto, el que tiene la mitad representa la mitad de las chaquetas, que serían 50. Entonces, nosotros leemos y respondemos. Y luego, en las actividades de resuelvo, tenemos una práctica que nos involucra un poquito más, ¿verdad? No solamente de estos últimos temas dados, sino de todo lo que hemos visto durante nuestra unidad. En este caso nos pide problemas de máximo común divisor. Recuerden que es representado con letras mayúsculas porque buscamos el mayor de los números que dividen exactamente a X cantidades. Vamos a leer la información entonces en la tabla y luego realizar lo que se indica. En la tabla se muestran informaciones que luego vamos solamente leyendo a tomar en cuenta para poder decodificar. Recuerden, mis amores, que este trabajo independiente a mí me va a dar mucho de gusto poder ver que lo hayan ejecutado, porque todo esto nosotros lo estuvimos viendo la semana pasada durante toda la semana. Entonces ahora solamente es de poner en práctica y recuerden, donde surge una duda, con todo gusto puede abocarse conmigo, pero trate de hacerlo lo más individual posible, lo más independiente posible y no estar ahí, ¿verdad?, necesitando de una persona adulta. Chicos, estamos a un pasito del básico y nuestra responsabilidad debe hacerse notar. Un fuerte abrazo, mis amores. Hasta la página 73 estamos culminando, mis amores. Recuerden que hay 2 incisos pendientes para ejecución en clase. Que se disfruten el fin de semana y a repasar las páginas dadas.